gluconato, ¿verdad? Es que vamos a empezar con 3-glucosa 6-fosfato, la cual mediante esta enzima, como dije que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, va a funcionar el primer poder reductor. Ya estamos diciendo que este NAD va a ser fosforilado, pero empieza en forma oxidada para luego pasar a ser reducido. Por eso es el primer poder reductor. Y miren en qué paso se da. En el paso de glucosa 6-fosfato, 3-glucosa 6-fosfato, con este participante aquí mediante una reacción reversible o irreversible. Irreversible, ¿verdad? En la cual yo voy a trabajar con glucosa 6-fosfato y la 6-fosfogluconolactona. ¿Sí? La 6-fosfogluconolactona, así se llama ese compuesto. Lo cual yo voy a formar el primer poder reductor en esta primera etapa del ciclo de la pentosas, muy conocido, la del 6-fosfogluconato. ¿Sí? Para así después obtener otra enzima, la lactonasa. Ahí dice en su copia, ahora les voy a decir qué particularidad tiene la lactonasa. Sigan copiando. Y se da lugar a la formación del intermediario llamado ribulosa 5-fosfato. Es este de aquí. Ribulosa 5-fosfato. ¿Sí? Ribulosa 5-fosfato. Punto aparte. La ribulosa 5-fosfato tiene dos posibilidades o caminos a seguir. La ribulosa 5-fosfato tiene dos posibilidades o caminos a seguir. Depende, punto y coma, depende de lo que necesite el organismo en determinado momento. Depende de lo que necesite el organismo en determinado momento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos dos caminos que va a tener? Va a depender de lo que necesite el organismo en determinado momento. Quiere decir, uno de ellos es que va a ir hacia lo que es silulosa 5-fosfato. Entonces, silulosa 5-fosfato. ¿Sí? Esa es la primera parte. Que esta silulosa 5-fosfato va a continuar la vía de las pentosas. Pero para poder yo llegar de ribulosa 5-fosfato a silulosa 5-fosfato va a actuar una enzima que se llama ribulosa fosfato 3-epimerasa. Pregunto yo, ¿reacción reversible o irreversible? ¿Verdad? Entonces, ese es el primer camino que va a tener la ribulosa 5-fosfato. Continuar pentosas. Pero si yo no quiero continuar pentosas y me quiero ir por otro camino, el cual sea adecuado para el organismo, voy a tener otro paso, el cual de ribulosa 5-fosfato me va a permitir pasar a ribosa 5-fosfato. Y esto es hablar de una pentosa. Esto es ribosa 5-fosfato. ¿Sí? La ribosa 5-fosfato. Mediante una enzima, ribosa fosfato isomerasa, la cual esto se le llama producto final, porque llegar a PRPP es hablar de la síntesis de novo. Así se llama, síntesis de novo. ¿Y cómo se le conoce el PRPP? 5'-fosforribosil pirofosfato. ¿Sí? 5'-fosforribosil pirofosfato. Ese es el muy conocido PRPP. Síntesis de novo es hablar de ácido nucleico. 5'-fosforribosil pirofosfato. Fosforribosil pirofosfato, sino que 5' por la ubicación, pero no lo pongo ahí. PRPP. Eso es lo que quiere decir la primera etapa.
Entonces, uno es continuar pentosas, otro es tener un producto final. ¿Sí? ¿Con qué yo sigo pentosas? Con celulosa 5-fosfato. ¿Con qué yo llevo a mi producto final? Teniendo lo que es la pentosa muy conocida, ribosa 5-fosfato. Porque nosotros para nucleicos vamos a tener una diferencia, si es ribosa 5-fosfato o la desoxirribosa. La ribosa o desoxirribosa son los dos tipos de pentosas que nosotros vamos a manejar para poder diferenciar ¿qué? Purinas de pirimidina. Eso es hablar ya de ácidos nucleicos y eso es para bioquímica 3. Pero de aquí parte mucha información para lo que es la parte de nucleótidos. ¿Sí? ¿Me entiendes con esta primera etapa? Esa es la primera etapa. La etapa del 6-fosfogluconato. Eso es todo lo que estaba descrito ahí. Si esta yo voy a trabajar para la segunda etapa con la celulosa 5-fosfato, quiere decir que esto me está sobrando. Como hay un montón de celulosa 5-fosfato y es quien me permite continuar pentosas, esta celulosa 5-fosfato la voy a tener aquí. Eso es lo que quiero decir, con lo que les quiero dictar. ¿Sí? Como hay en mayor cantidad y continúa pentosas, yo esta celulosa de la primera etapa la traslado a la segunda etapa, porque es la que me va a servir. A mí me sirve el que continúa pentosas. Producto final, no, porque es que queda ahí. Ya no puede ser más ¿qué? Metabolizado, ya no puede más. Entonces este sí, porque este va a continuar todavía pentosa. Es por eso que de esta primera etapa, a quien me estoy tomando es a la celulosa 5-fosfato. Eso es lo que quiere decir ahí en esa parte de la copa. ¿Sí? Entonces, poder ingresar se junta ya tengo celulosa 5-fosfato, la cual se va a juntar con la ribosa 5-fosfato. Ustedes verán que debajo de eso hay más así, ¿no? Entonces, esta celulosa 5-fosfato se va a juntar con la ribosa 5-fosfato. Eso es lo que quiere decir. Que también que también hay una parte aquí que no ha llegado a PRPP. ¿Sí? A ver, vamos un poco por partes porque si no se van a confundir y yo quiero que estén atentos. En esta parte muy importante de la primera etapa, quiere decir que todos vamos a tener una diferencia entre pentosas y producto final. ¿Qué quiere decir? Que hay esta parte que continúa pentosas, a mí me va a servir para la segunda etapa. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo yo puedo trabajar con la celulosa? ¿Quién se acomoda más? El poder trabajar con la ribosa 5-fosfato. Porque sabemos que la ribosa 5-fosfato también hay en excedente y la podemos tomar, porque es un tipo de pentosa la cual la podemos utilizar. Y trabaja muy bien con esta enzima que es la transcetolasa de tipo 1. ¿Sí? Transcetolasa tipo 1. TCI, transcetolasa de tipo 1. Así. Uno le ponen así, pero yo prefiero ponerle uno así. Transcetolasa tipo 1. ¿Sí? Es la que trabaja. Es por eso que para la segunda etapa, vuelvo a repetir, los participantes que yo voy a tener son la celulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato, porque a ambos, si bien es cierto, celulosa 5-fosfato continúa pentosa, pero esta ribosa 5-fosfato, muy en particular de ser producto final, también lo tengo en excedente en el organismo. Por tal, yo la puedo tomar, porque es una pentosa. Y puede continuar la segunda etapa de la transcetolasa de tipo 1. ¿Sí? Continuando a eso, yo voy a poder tener como producto final a este participante de aquí. ¿Quién es? Así es. Y este participante de aquí, que se llama pseudoheptulosa, y ahí está, pseudoheptulosa 7-fosfato. Pseudoheptulosa 7-fosfato. Donde este gliceraldehído 3-fosfato es mi producto final y este continúa pentoso.
Entonces, ¿qué dije cuando estaba aquí para obtener, tenía esta celulosa 5-fosfato? Estoy tomando esta ribosa 5-fosfato porque la tengo en excedente. Quiere decir que todo no se ha ido hacia PRPP. Quiere decir que todo no se ha ido hacia ácido nucleico, que me está quedando un poco, lo cual yo lo puedo utilizar por ser una pentosa en esta segunda etapa. ¿Sí? Como lo tengo en cantidad, dice, y la gliceraldehído 3-fosfato más la pseudotululosa 7-fosfato. Mediante una enzima transaldolasa yo voy a tener dos intermediarios. Uno que se va a hacer un producto final y el otro que se va a pentosas. Es rapidito. ¿Quién actúa aquí? La fructosa 6-fosfato y la eritrosa 4-fosfato. Eso describe la tercera etapa de la pentosa. Mediante la enzima transaldolasa. ¿Sí? Entonces, para la tercera etapa, vuelvo a repetir, me piden trabajar ¿con quién? Con mi producto final y con quien sigue pentosas. ¿Quién es mi producto final y quién sigue pentosas de la segunda etapa para pasar a la tercera? Gliceraldehído 3-fosfato y la pseudotulosa 7-fosfato. Ellos dos participan, me piden participar con ellos para esta tercera etapa. Entonces, ¿qué enzima actúa en la tercera etapa? La transaldolasa. Esa transaldolasa me va a permitir tener como producto final ¿a quién? A la fructosa 6-fosfato y a la eritrosa 4-fosfato como continuando pentosa. Eso me corresponde a la tercera etapa. ¿Sí? Entonces quiere decir que la eritrosa 4-fosfato es un intermediario exclusivo ¿de quién? Exacto. ¿Y quién es mi producto final? Fructosa 6-fosfato. Mi intermediario exclusivo de pentosas es la eritrosa 4-fosfato. ¿Y quién es mi producto final? La fructosa 6-fosfato. Ahora sí lo vamos entendiendo. No es difícil. Simplemente es una cadena de ambos. Ustedes tienen que saber quién hay en excedente, y hemos hablado desde el inicio. Esa ribosa 5-fosfato lo vamos a tener en mayor cantidad. Hay un excedente en mayoría. Y hay una parte que no se ha ido a la síntesis de NOVA, o sea que no se ha llegado a hacer como PRPP. Es por eso que nosotros la utilizamos entre la segunda etapa, ¿no? La volvemos a tener aquí y tenemos al participante como la celulosa 5-fosfato. Para la tercera etapa ya no, trabajo con mi producto final y pentosas, que son los que se requieren para esta tercera etapa. Sabiendo aquí que la pseudotulosa 7-fosfato es un intermediario exclusivo de pentosas. Y en la tercera etapa, ¿quién es el intermediario exclusivo de pentosas? La eritrosa 4-fosfato. Teniendo como productos finales, ya sabes quiénes son. Ahí tengo unas marcadas. Por ejemplo, dice, el único que llega a glicólisis es la gliceraldehído 3-fosfato. La fructosa 6-fosfato no continúa la oxidación por glicólisis, pero sí continúa la oxidación por medio de pentosas. Son anotaciones. Cuidado con eso. O sea que mis preguntas se las están llevando ustedes. No se ve. Igual tómelo porque no se ve. Ahí está. Y al final del proceso se genera un solo carbohidrato de qué? De gliceraldehído 3-fosfato. Ahí tengo, ahí hay una pregunta ahí. Si la logran ver, ahí hay una pregunta. ¿Cuántas glucosas ingresará? Una que tiene 6 carbonos de la glucosa 6-fosfato que pasa a 5. Entonces, aquí no hay una descarboxilación. Eso es hablar de descarboxilaciones o no. Esos son un tipo de problemas en cuanto a pentosas. ¿Sí? Si yo, si yo les digo algo, si yo empiezo teniendo 6 carbonos y luego termino con 5, dice, la sumatoria de los carbonos, ¿cómo debería ser? No se ¿Cómo nota. debería ser la sumatoria de esos carbonos? Si yo empiezo, dice, ¿cuántas glucosas ingresan si yo tengo uno que tiene 6 carbonos de 6 glucosa, de 6, ¿logran ver ahí? Dice ruta de pentosa. Al final del proceso se genera un solo carbohidrato, dice de gliceraldehído 3-fosfato.
¿Cuántas glucosas ingresarán? Uno, que tiene 6 carbonos, ¿no? Que dice que ese 6 carbonos es de 6 fosfo. ¿Glucosa o gluconato? Gluconato. No se ve. 6 PG, que pasa a 5. Entonces dice, aquí hay una descarboxilación. Esa 6-fosfogluconato va a pasar a ribosa 5-fosfato. Significa, ¿es ribosa o es ribulosa? Ribulosa, cuidado. Cuidado porque es la misma sigla. ¿Se acuerdan que ahí yo tengo 6-fosfogluconato? Miren la primera etapa. Miren la primera etapa. Allá, la primera etapa. Yo tengo la 6-fosfogluconato, pero luego yo paso a ribulosa 5-fosfato, ¿sí? Y dice, si yo ya empecé con 6 y terminé con 5, la sumatoria de los carbonos dice cómo debería ser, procesando solo 5, y al final habrían en total 15 carbonos, de los cuales yo tendría 2 de fructosa 6-fosfato y 1 de gliceraldehído 3-fosfato. En total son 15 carbonos. Sí, tendría. Muy bien. ¿Y todo es producto de quién? De la descarboxilación. Porque recuerden que ustedes están viendo ahí una descarboxilación. ¿Y cuántas descarboxilaciones son? 3. 3. ¿Por qué creen que están los números ahí? O sea, 3 por 5. Exacto. Ah, sí, no. Cuidado con eso. Exacto. Por ahí siempre viene una pregunta de eso. Ay, mi Derrame. Ustedes tienen la cantidad no es que yo les esté inventando, es en referencia a la reacción que ustedes tienen ahí. ¿Cuántas descarboxilaciones ven ahí? 3. Ya. ¿Cuántas 6-fosfogluconato? Hasta yo puedo preguntar cuánto de esa enzima tengo ahí. Tengo 6 de la enzima. Se llama 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Tengo una 6-fosfogluconato que me va a permitir pasar a ribulosa 5-fosfato. Quiere decir que ese 5-fosfato estoy perdiendo un carbono. Claro. ¿Sí? Al perder yo un carbono, ¿qué sucede ahí? Estamos hablando de descarboxilaciones nada más. Quiero que se den cuenta de eso. Si yo pierdo un carbono, es porque estoy hablando de descarboxilación. Exacto. Eso es lo que me interesa. Es por eso que para este examen tienen que aprenderse bien esa reacción. Porque es clásico y de ahí viene para su examen. Clásico de ahí. Lo dejo para que estudien. ¿Cuál es el paso importante el cual me permite? ¿Quiénes son esos intermediarios que permiten el paso de haber realizado primera etapa de glicólisis, segunda etapa y que me permite dar paso a la acetil-S-CoA? ¿Quiénes son? Cetopiruvato y ¿qué más? Listo. Entonces, ya tengo acetil-S-cetopiruvato y ¿qué más? Lactato. ¿No? Ya se olvidaron tan rápido que había 2 caminos. Exacto. Uno era aerobio y el otro anaerobio. Que ya se olvidaron tan rápido. Pero largo. No, feriado. Entonces, ¿cómo? La primera parte es que cómo se genera el malonato, y ahí está, ¿no? Ahí está el malonato. Ahora, ese oxalacetato va a ser transformado en citrato, ¿verdad? ¿Y qué enzima actúa ahí? El cisaconitato. No, la citrato sintetasa. Sí, citrato sintetasa. Donde va a ingresar ¿qué? Acetil-S-CoA y va a salir CoA-SH. También ingresa una molécula de agua, lo que me va a permitir llegar a citrato. Para llegar de citrato a cis-aconitato, ¿qué voy a tener ahí? Una enzima que se llama la conitasa, ¿sí? Y se va a inhibir por el flúor acetato, ¿verdad? En la cual yo libero agua y
y también tengo un cofactor como hierro, más 2. Todo esto es Krebs, jóvenes. Krebs es para que lo puedan leer. Ustedes busquen el ciclo de Krebs y más lo que tienen aquí, suficiente.